Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. El otoño ha dejado las primeras lluvias en Andalucía. Los embalses han ganado agua por primera vez desde mayo y aunque la sequía no se ha acabado, los agricultores miran al cielo con cierto alivio y esperanza. No tanta esperanza se ve en los precios de la vivienda, ya sea para la compra o para el alquiler, lo que lo convierte en uno de los problemas económicos más importantes en Andalucía. Y por último, lamentamos las muertes durante el trabajo en Andalucía. Esta semana hemos conocido los datos de la siniestralidad en los autónomos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, las primeras lluvias de otoño han llegado y el sector agrícola lo ha celebrado. Especialmente el olivar, tanto la aceituna de mesa, que ya termina su campaña, como la del aceite de oliva, que va a empezar. Estas precipitaciones han retrasado el inicio de la cosecha del arroz y ha afectado el algodón que falta por recoger, un 40%, pero en general han beneficiado. En los cultivos permanentes como cítricos y almendros, como en las labores de la tierra, ahora más húmeda y más fácil de trabajar. La presidenta de Asaja Sevilla, María Morales, lo contaba así. Bueno, por supuesto ha venido fenomenal porque es verdad que en septiembre estábamos esperándola como agua de mayo, nunca mejor dicho, y no cayó nada. Entonces tenemos un poquito las perspectivas un poquito complicadas, pero es verdad que sí ha llovido muy bien y bastante. Y además tiene que seguir lloviendo, que eso es lo importante. La esperanza es que va a seguir lloviendo. En Andalucía en general se ha visto beneficiada toda Andalucía. Es verdad que la Andalucía oriental, que estaba muy mal, esperemos que caigan allí tormentas, que caigan lo que sea, porque es verdad que aquello las tienen un poquito más olvidadas, ¿no? La lluvia. Pero que si caen tormentas, pero caen bien, porque también ha caído tormenta este fin de semana, pero han caído bien, no pasa nada. Y esperemos que caiga un poquito más en la parte oriental, porque la parte occidental se ha visto mejor beneficiada, claro, más beneficiada. Ahora mismo que estamos terminando la campaña de la aceituna de mesa, le viene fenomenal para hidratar la aceituna y para el rendimiento de aceite, que eso creo que es uno de los mejores cultivos que le ha venido. Y los agricultores andaluces han pedido esta semana el cese del ministro de Agricultura si no rectifica el plan estratégico de la PAC, teniendo en cuenta el varapalo económico que se ha llevado a Andalucía, que ha perdido 108 millones de euros. Así lo han hecho saber en una concentración ante la delegación del Gobierno en Andalucía. Han pedido que rectifique, que busque una solución y que no siga engordando la deuda con la región. Jaime Martínez, de Cooperativa Agroalimentaria, Miguel López, de COA Andalucía y Ricardo Serra, de Asaja Andalucía. Nos hemos manifestado intentando trasladarle que esta PAC era lesiva para Andalucía. No nos ha hecho caso y la consecuencia ya la tenemos aquí. Ya sabemos exactamente la cifra exacta por la que hoy estamos aquí, que son precisamente 108 millones de euros lo que Andalucía pierde en el primer año del PEPAC, ¿vale? En el primer año. En el conjunto de los sucesivos años, pues van a ser más de 550 millones de euros lo que vamos a perder. El problema que estamos teniendo es que Andalucía es imprescindible el sector agrario en Andalucía. Imprescindible por lo que representa para el valor de nuestra producción económica. Es decir, estamos cifrando en torno a los 35.000 millones de euros el valor de la producción agroalimentaria. Y hay que tener en cuenta que tenemos el 40% de los activos agrarios de España en Andalucía. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto significa economía, empleo, fijación de la población, en definitiva, significa el bienestar que tenemos en el medio rural, que tratamos de potenciarlo evidentemente, mejorando con inversiones, pues tanto en puestas en marcha, modernización de regadío, mecanizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento que tiene el sector agrario en Andalucía está muy por encima de la media a nivel estatal. Y lo que pedimos es sencillamente que, siendo Andalucía la principal región agraria de España, no salga perjudicada, que fue lo que le pedimos al principio, que por lo menos no perdiéramos. Y él se ha obstinado en negarlo durante todo este tiempo y hoy ya no hay nada que discutir, porque ya son hechos. A mediados de mes nos toca la cita con el IPC. En esta ocasión ha bajado al 1,3% en Andalucía en septiembre, dato más bajo desde febrero de 2021.
En términos mensuales, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,5%. Los restaurantes y los hoteles fueron los sectores donde más crecieron, pero cayeron en transporte. Los sindicatos, analizando las cifras, han reivindicado bajar el precio de la vivienda que lastra la vida de las personas y subir los salarios. Escuchamos a Julián Vilella de UGT y a Yolanda Carrasco de Comisiones Obreras. La buena marcha económica debe de llegar a los hogares andaluces aumentando su poder adquisitivo, más aún conociendo que los márgenes empresariales se encuentran muy por encima de las cifras de antes de la pandemia. Por ello, no debe repercutir el aumento del IVA en el precio de los productos. Es importante no solamente frenar el crecimiento desmesurado del precio de la vivienda, sino que hay que bajar el precio de la misma. La vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para la juventud andaluza. La realidad es que las familias andaluzas siguen teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes, porque los precios son un 18% más altos que en el 2021 y porque la vivienda sigue en precios desorbitados y lastra la vida de las familias. También hay que tener en cuenta que este mes de octubre se va a eliminar las medidas de reducción de IVA, con lo cual habrá que ver qué efecto va a tener sobre la cesta de la compra. Y si hay que hablar de precios, una de las cosas en la que más se invierte es en vivienda. Ahora la Consejería de Fomento está estudiando la petición de los promotores de declarar la situación de emergencia habitacional en Andalucía para reducir los trámites y plazos para la construcción de vivienda y paliar así en parte el problema provocado por el alza de precios tanto en la compra como en la venta. De igual manera, el Gobierno andaluz estudiará si complementa con fondos propios el programa estatal de bono alquiler joven, teniendo en cuenta que ya deja de recaudar 300 millones por ayudas directas en impuestos vinculados a la vivienda. Lo explicaba la portavoz andaluza Carolina España después de la reunión del Consejo de Gobierno. Eso ha salido en el día de hoy y la petición por parte del Gobierno y, lógicamente, la Consejería competente tendrá que analizarlo y tendrá que estudiarlo. Lo que sí le digo es que desde el Gobierno andaluz cada año dejamos de recaudar 300 millones de euros. Son ayudas directas en impuestos vinculados a la vivienda, bien en deducciones en el IRPF, bien como consecuencia de bajadas de tipos y tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, es decir, vinculados a la vivienda, ahorros y ayudas de 300 millones de euros, que no lo tienen todas las comunidades autónomas, que lo tiene el Gobierno de Andalucía, pero que no lo tienen todas las comunidades autónomas. Por su parte, Adelante Andalucía ha propuesto a la Junta expropiar 640.000 viviendas que están vacías en Andalucía en manos de fondos de inversión y bancos y ponerlas en alquiler social. Además, piden que se eliminen los más de 100.000 pisos turísticos y pasen a ser viviendas habituales. El portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, describía la situación con estas palabras. Y yo creo que todos los que somos inquilinos o inquilinas, o la gente que paga una hipoteca, todo el mundo sabe la situación en la que se está llegando. Posiblemente en el Gobierno, donde tienen ayudas al alquiler por el mero hecho de ser miembros del Gobierno, unas ayudas que nunca se recortan y que cuestan 1,2 millones de euros al año, a lo mejor en el Gobierno no ven esta preocupación. Pero la mayoría del pueblo sí ve esta preocupación y sí ve que estamos en una situación límite. Ahora mismo, más de la mitad de las viviendas en alquiler que se ofertan en Sevilla cuestan más de 1.000 euros al mes. Estos son datos de Idealista. Mañana vamos a sacar en el Pleno más datos de Idealista, más datos de los portales que ofertan la vivienda, para que entre un poco de vida real en el Parlamento de Andalucía. Pero esta situación es insostenible y exigimos a todos los gobiernos hechos, no palabras, no tuits. Cambiamos ahora de asunto. La compañía tractora Airbus estudia recortar más de 2.000 empleos en la división dedicada a defensa y espacio antes de 2026, un segmento muy presente en Andalucía, especialmente en Sevilla y Cádiz. Las razones que esgrime pasan por la merma de sus resultados financieros, por gastos extras, sobre todo en la división espacial. Los sindicatos ya han avisado de que no admitirán medidas traumáticas ni forzosas. Escuchamos la primera reacción desde los trabajadores de Airbus Tablada, Juan Antonio Vázquez de UGT. Que nos suena un poco contradictorio, es decir, todos sabemos que hay una nueva etapa de la defensa tanto en España como en Europa
y parece que cuando hay un crecimiento de las inversiones en materia de defensa en España y en Europa, pues que parece contrario a que Airbus, que entre otras, pues se está llevando bastantes proyectos, ayuda, etcétera, etcétera. Pues parece contradictorio que lo que plantee sean recortes de empleo. Y para cerrar el repaso económico semanal, no queremos dejar pasar la oportunidad de poner el foco en uno de los problemas laborales en Andalucía, la siniestralidad laboral. Esta semana hemos conocido que 37 autónomos han fallecido en España por accidente laboral hasta agosto. De ellos, 6 han sido en Andalucía. Nuestra compañera en Europa Press, Alicia Sánchez, tiene los detalles. Andalucía ha contabilizado casi 4.000 accidentes laborales y de estos 6 han sido mortales. Además, la región presenta el mayor índice de incidencia, con un 81% en el caso de los accidentes y del 0,1% en el caso de las muertes. Con esta cifra, Andalucía lidera este dramático ranking junto a Castilla y León. Muchas gracias, Alicia, y hasta aquí el podcast de esta semana. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.